Cuando Israel finalmente sale de la esclavitud en Egipto, el Señor los lleva a conquistar la tierra de Canaán. Era una tierra bendita, fructífera y hermosa. La Biblia dice que era tierra de la que fluía leche y miel, y era una tierra que Dios escogió para ellos, la mejor tierra. Y cuando ellos llegan allí, estaba habitada previamente por otras naciones. Pero el Señor les entrega la tierra que ellos tenían que conquistar con su ayuda. Y finalmente ellos dejaban siglos de esclavitud opresora y ahora llegaban a la libertad y a la independencia. La libertad y la independencia que ellos gozarían era milagrosa, pues Dios los había salvado. Entonces Dios les daba las indicaciones para que ellos pudieran conservar la bendición, la libertad y la independencia. Había otros pueblos, algunos conquistaron como Jericó y otros quedaron allí para que ellos acabaran de expulsar esas naciones. Pero esto todo es una ilustración de cuando el Señor nos saca de la esclavitud del pecado en nuestras vidas y nos lleva a la vida nueva y abundante que nos ha prometido, como dijo Jesús. Así que esta historia tiene mucho que ver con nuestras vidas. Y oro a Dios y a su Santo Espíritu que cada uno de nosotros seamos persuadidos de tan valiosas verdades. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor Dios les ha mandado que les enseñe, hablando Moisés al pueblo que ahora conquistaba la tierra prometida, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasasteis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y tu hija, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor Dios de tus padres. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, destruirás destruirás sus imágenes y jamás harás con ellas alianza. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Mas así habéis de hacer con ellas: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que dio a sus padres. Conoce pues que el Señor tu Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Entonces, esto está hermoso, Isaías 44. Él dice que derramaría agua sobre un sequedal y lo ha hecho. Pero está diciendo que cuando ellos entraran a conquistar la tierra, ahora que eran libres, ellos debían guardar el mandamiento otorgado, y era que cuando ellos se establecieran en la tierra, se dedicaran a expulsar todo lo que pudiera hacerles tentación, estorbo, tropiezo, contaminación. Pues las costumbres de los otros pueblos eran perversas. Cuando nosotros llegamos a la vida nueva en Cristo Jesús, tenemos que erradicar de nuestra vida tantas cosas del pasado, costumbres antiguas,
pensamientos equivocados. El Señor está diciendo anticipadamente lo que su pueblo cuando conquistara Canaán, cuando habitara Canaán, debía hacer. Si esta enseñanza necesita un título, se llama El llamado a preservar un linaje fiel. Y la verdad es que tengo una inmensa preocupación, una carga en mi espalda, en mi corazón, para la iglesia de Cristo y para esta generación presente, para la nación mexicana. Esta historia que yo les comentaba en un inicio se encuentra en el libro de los Jueces. Es un resumen, el capítulo 2, de todo lo que sucedió tras habitar la tierra prometida. Así que el Señor había advertido cuando todavía estaban en el desierto. Les dijo, cuando ustedes estén habitando la tierra, van a erradicar todas las cosas y no van a dar a sus hijos para las hijas de los filisteos o de los cananeos o de los amorreos, ni tomarán sus hijas para sus hijos. No harán alianza estrecha con ninguno de ellos, ni emparentarán con ellos, a menos que ellos se convirtieran en prosélitos judíos. El ángel del Señor subió de Gilgal a Betel. Ellos ya estaban en la tierra. Y dijo, ¿quién subió de Gilgal a Betel, de una tierra a otra? ¿Quién? El ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor, mis amados? El Señor Jesucristo. En una parucía, en una epifanía, en una forma humana. El ángel del Señor subió de Gilgal a Betel y dijo, dirigiéndose a los judíos, aquí tu corazón te ruego, yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a sus antepasados, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes. Dios había prometido que los iba a ayudar a expulsar todas esas naciones. Dios había prometido que los iba a ayudar a expulsar naciones más fuertes, más poderosas y más numerosas que ellos. La parte de ellos era no emparentar, no adorar a sus dioses, a menos que se convirtieran ellos en prosélitos judíos. Que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares deben derribar. Pero ustedes no han atendido a mi voz. ¿Por qué se han comportado así? Ellos están en la vida nueva. Pero el ser ahora libres les hacía responsables de esa libertad. Una libertad que debían conservar, proteger, defender a toda costa. Antes habían adorado las inmensas esculturas de Faraón y construido sus pirámides. Ahora no tenían que hacer eso. Había sido una religión impuesta, un yugo opresor. Ahora eran libres. No tenían que volver a la cautividad, como cada uno de nosotros, amados. Esta historia nos enseña muchísimo. ¿Por qué había Dios dicho esto? Porque hay males que trascienden. Porque toda decisión de nuestra vida tiene consecuencias. Ahora ellos eran libres como cada uno de nosotros. Y hemos de tomar en serio la gloriosa libertad que Dios nos ha concedido y defenderla. La Biblia dice que debemos combatir valientemente y diligentemente a favor de la santísima fe que profesamos. Hay males que trascienden. ¿Sabe que para Dios los linajes son importantísimos? Vivimos en una época y en una nación que asesina hijos en el vientre, que no cuida sus niños y que algunos hombres y también mujeres pueden tener unos hijos por acá, olvidarlos y luego tener otros por allá y no cuidarlos, o desconocer que es su hijo irresponsablemente. Existen niños de la calle, pandilleros, asesinos y muchos
están en prisión. Otros mueren en el hospital, víctimas del acoso, la violencia de sus propios progenitores. Como que no entendemos que son carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre y huesos de nuestros huesos, que son una herencia del Señor y que daremos cuentas. Pero para Dios es importante. El Señor dijo: vas a preservar esto porque tú eres un pueblo santo, escogido para Dios. Dios ha querido establecerte en la tierra como un pueblo santo. Por lo tanto, no tendrás las prácticas de aquellas personas que habitarán contigo en la tierra que habitarás. Porque existen males que trascienden. Entonces, los padres somos los sacerdotes que ofician en su primera iglesia, la familia. Pero ante este hecho, Dios le dice a estos judíos, los sacerdotes, vamos a decir que son los padres de familia, porque somos sacerdotes en nuestra casa, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no han hecho diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Nosotros, los que conocemos las Sagradas Escrituras, nosotros los que hemos recibido a Cristo en el corazón, nosotros los que amamos el mandamiento, hemos de distinguir entre lo santo y lo profano, jóvenes. Pero ellos no habían hecho ninguna diferencia en su casa ni en la crianza de sus hijos, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y si los padres no distinguimos entre lo que es malo y lo que es bueno de una manera contundente, definitiva, fuerte, clara, pues ni modo que nuestros hijos lo hagan. Ellos no distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Mis días de reposo apartaron de sus ojos y he sido profanado en medio de ellos. Padres de familia para los que el domingo no representa tanto. Si no has tenido trabajo y te ofrecen uno y es domingo, bueno pues, ¿no? Algunas personas hacen fiesta los domingos porque es que no pueden faltar a su trabajo ningún día de la semana. Pero a la iglesia sí se puede faltar los domingos. Es que no hubo mucho trabajo y no dio tiempo de hacer el quehacer, las amas de casa, las madres de familia. Pero entonces van a ocupar el domingo. Total, que el domingo no hay ¿qué pasa si no voy el domingo? Pero el Señor dice en su palabra: mis días de reposo apartaron de sus ojos los padres de familia, y yo he sido profanado entre ellos. Dios hizo pacto con la nación, hizo una alianza, el Dios Todopoderoso, un juramento, una alianza como la alianza del matrimonio. Pero Él estaba diciendo a su pueblo, el ángel del Señor frente a la nación judía, les estaba diciendo que habían quebrantado el pacto. Ahora, puesto que ustedes han quebrantado el pacto, dice el ángel del Señor, está ante la nación, ya no está en efecto este pacto. Y ya no estoy obligado, dice el Señor, a expulsar las naciones que habitan esta tierra. ¿Cuáles naciones? Eran sus enemigos, los querían conquistar, los querían oprimir, eran fuertes, eran violentos, eran hostiles y eran peligrosos. Ellos, los judíos, eran solamente una nación numerosa que tenía a Dios de su parte, y por eso había podido vencer un montón de naciones en el establecimiento de la tierra de Canaán, porque ellos habían sido esclavos, no eran hijos de los soldados de la milicia egipcia, eran soldados, eran esclavos mal alimentados y maltratados, flacos y desnutridos. ¿Cómo iban a enfrentar naciones más fuertes? Dios estaba con ellos. Pero dice el Señor: ustedes han quebrantado el pacto. Les dije que no hicieran alianzas y siguen con esto. Les dije que no adoptaran sus costumbres y lo están haciendo. Les dije que no dieran a sus hijos para ellos o a sus hijas y lo están haciendo. Dice: yo los defenderé y los libraré y los ensancharé y los multiplicaré con tal
que cumplan su parte del pacto. Ahora, puesto que ustedes han quebrantado el pacto, ya no está en efecto, y ya no estoy obligado a expulsar las naciones que habitan esa tierra. La verdad es que nuestros hijos tienen herencias generacionales, tienen enemigos ancestrales, generacionales, espíritus que han estado en nuestros antepasados de una generación a otra y se han incrementado y fortalecido a causa del pecado y la ignorancia de Dios. ¿Cómo podemos enfrentar enfermedades mortales? ¿Cómo podemos enfrentar una era de violencia y crimen y maldad sin nombre, horrenda, sin Dios, sin el amparo divino? Aquí el ángel del Señor no le está hablando a los filisteos y a los cananeos o a los amorreos. Está delante de un pueblo que había redimido. Y nosotros somos los redimidos del Cordero. El Señor tiene que recordarnos que defendamos la gloriosa libertad que hemos recibido por causa de Cristo. Pero ahora dice el Señor, yo ya no estoy obligado. Yo te dije que este era el trato. Ellos serán azotes para ustedes, esas naciones, y sus dioses un tropiezo. Ahora todo depende. Si te das a la tarea de resistir la tentación de los dioses de esta era, el afán, las riquezas, la presunción, la apariencia, la superficialidad, la inmoralidad reinante, la traición, la mentira, el egoísmo, la corrupción, entonces estaré contigo. O de lo contrario, esto será tu azote y este Dios tu tropiezo. Fíjense nada más. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras, las que ahorita estoy leyendo, a todos los hijos de Israel, el pueblo comenzó a llorar a gritos. ¿Ustedes han oído llorar a gritos a alguna persona? ¿Hemos llorado a gritos? Yo he llorado a gritos muchas veces. Ahora imagínate 1 millón de personas llorando a gritos. ¿Cómo se oía eso? El ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel. El pueblo lloró a gritos. Entonces llamaron a aquel lugar Betel, llanto, y ofrecieron sacrificios. Quiero hablarles un poquito del llanto que no tiene arrepentimiento y nunca se convierte. El Señor les había dicho: este era el trato. Ustedes no han cumplido la parte del pacto. Cúmplanla y yo estoy con ustedes, pero si no, no. Entonces, ante esta noticia, el pueblo empieza a llorar a gritos. Después de llorar un buen rato amargamente y encharcar el suelo de Canaán con sus lágrimas, se levantan y ofrecen sacrificios. El llanto era a causa de las malas noticias, de que sentían que Dios ya no iba a estar con ellos. Pero ninguna parte de la Biblia dice que se volvieron sobre sus pasos, que tomaron mejores decisiones, como habla Malaquías, cuando el profeta está hablando a la nación y Malaquías dice que el pueblo se arrepintió, como dice Habacuc. No. He visto tantas personas llorar amargamente una pérdida de un familiar. He visto tantas personas llorar amargamente una enfermedad degenerativa, un quebranto familiar, un divorcio, una noticia mala, pérdidas financieras. Llorar su mal y nunca convertirse. ¿Conoces a alguien? Qué triste es cuando esto pasa en la iglesia. Así que ellos lloran y le traen al Señor unos sacrificios. Pero el Señor dice: yo no quiero sacrificios, quiero obediencia. A veces es como tratar de aminorar un poco las palabras del Señor, y uno trae algún sacrificio, uno ofrece algo, pero como en la sierra, porque
la gente hace largas caminatas, caminan una semana. Caminaron 2 días para llegar a Cerdán. La gente se fue del Zapote a Cerdán, ida y vuelta. Pero cuando van a Juquila se tardan 1 mes. Llegan con los pies deshechos, asoleados y mojados, llovidos, hambrientos y sedientos. Duermen en la carretera, duermen en las calles. Y vuelven a sus costumbres, a sus abominables idolatrías, vuelven a sus pecados. Que a nosotros no nos ocurra eso. Así que después de que ellos ofrecen sacrificios, toman la tierra, pero no la pueden conquistar. Se trataba de conquistar. Entonces Josué despidió al pueblo después de que el ángel del Señor habló. Y los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para poseerla. Estaban tomando la tierra prometida, las 12 tribus, ahí estaban. Entonces, después de llorar a mares, entonces se van. Josué los despide y a cada quien dice: no, pues la tribu de Judá se va para allá y Benjamín se va para acá, y etcétera. Josué despidió al pueblo y a los hijos de Israel. Pero murió Josué de 110 años y lo sepultaron. Y toda aquella generación de estas personas que no habían cumplido el pacto con el Señor, que habían desobedecido en la alianza, que habían contaminado su nueva tierra bendita donde fluía leche y miel, ellos mueren. Pero ellos ya tenían hijos, obvio. Murieron todos los israelitas de la época de Josué, cuenta el libro de los Jueces. Y así los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos a favor de Israel. La Biblia dice: se levantó después de ellos una generación que no conocía al Señor, ni lo que Dios había hecho por ellos. ¿Qué pasó? Ellos se murieron. Pero después de ellos, todo lo que nosotros hagamos en la vida tendrá efectos colaterales. Todo tendrá consecuencias, lo bueno y lo malo, porque no estamos aislados en un monte y solitos abajo de un árbol. Tenemos gente a nuestro alrededor, tenemos descendientes, tenemos hermanos, tenemos familiares, tenemos personas cercanas a nosotros. Nos están mirando. Nos ven cuando salimos de la casa con la Biblia y la familia corriendo al templo, y nos ven cuando salimos de él. Y murieron todos aquellos de la época de Josué. Pero los que nacieron después, los que crecieron después de ellos, no sabían nada del Señor ni de sus hechos a favor de Israel, porque esta gente nunca pensó en el linaje y el futuro. A veces nosotros pensamos en el futuro, pero en el futuro profesional, en el futuro laboral, en el futuro económico, en tener una pensión a futuro o un ahorrito, en ser saludables físicamente para llegar a una buena vejez. Todo esto es bueno, pero no es todo, ni es lo mejor, ni es lo primero. Ellos ya habían sido libres y solitos se fueron a esclavizar. No pensaron en el linaje ni en el futuro. Entonces, ¿qué pasa con una generación de hijos que no conocen a Dios ni saben nada acerca de Él? Eran el pueblo de Dios. ¿Qué pasa con ellos? La tibieza espiritual tiene resultados. Aquí tu corazón te ruego.
Así que la Biblia cuenta, esta nueva generación, estos niños que fueron creciendo, se volvieron jóvenes, adolescentes y jóvenes y adultos y formaron sus propias familias con el mal ejemplo de sus padres. Esta nueva generación siguió y sirvió a otros dioses y realizó actos que el Señor había prohibido expresamente. Se trata de un compromiso con la familia, con los que vendrán después, con el linaje. Se trata de un cuidado, de una supervisión minuciosa y dedicada. Esta es una generación que está creciendo sin padres. La moda es que papá y mamá trabajan como locos y los niños son pelotas, se quedan por acá, se quedan por allá, o se quedan por acá, o por todos lados. Ahora los intereses económicos y la superación de las mujeres es tan importante. Ahora nosotros queremos estar a la par de los hombres. ¿Quién dijo que así debía de ser? ¿Qué invento es este? Si nos desempeñamos profesionalmente, si no destacamos, no nos sentimos bien. No importa lo que sacrifiquemos, si los que sacrificamos son los hijos. Crecen frente a la televisión 8 horas diarias, 5 horas diarias, ministrados en los colegios con todo tipo de adoctrinamiento de toda naturaleza. No hay tiempo para ellos. Estamos cansados, estamos nerviosos, estamos irritables, estamos ocupados. Esta nueva generación siguió y sirvió a otros dioses y realizó estos muchachos que nacieron en una tierra que era bendita, en una herencia. Estos chicos que crecieron en una familia que ahora se había convertido, resulta que sirvieron y siguieron otros dioses y realizaron actos que el Señor había prohibido expresamente, abandonando totalmente al Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. En su lugar adoraron y sirvieron a los dioses de las naciones vecinas. ¿Quiénes eran estos dioses? Astarte, diosa, entre otros. Astarte, diosa cananea fenicia, es la diosa del amor, del sexo, la guerra y la caza. No eran cualquier dios, no eran cualquier dioses a los que se postraban y le rezaban unos rosarios, no. Eran dioses que se adoraban de maneras perversas y carnales. Como esta generación si esta generación tiene un dios, entonces es Astarte. El amor está idolatrizado. Si las chicas no tienen novio, están frustradas. Si uno no tiene un amor por allí y alguien que te esté echando flores, parece que la vida no tiene sentido. Y ojalá fuera el amor, porque hay amor a la nación, amor a los padres, amor a los abuelos, amor a la familia. Pero no estamos hablando de este amor. Esta diosa no era la diosa de ese tipo de amor. Era la diosa de una sexualidad ilícita y pervertida y descarriada, de la guerra y la casa para la provisión. Creo que Astarte es la diosa de esta era. Otros dioses que ellos adoraban era Baal. El culto a Baal incluía sacrificios, banquetes y varias formas de inmoralidad sexual, así como el sacrificio de los niños. Así que estos judíos que tenían un Dios grande, libertador y majestuoso, van en pos de estos dioses. Pero ¿por qué estos muchachos que se convirtieron en adultos se estaban comportando así? Porque sus raíces no habían sido buenas. Quiero preguntarles a los padres de familia una pregunta que yo me estaba haciendo cuando estaba preparando este tema. Fíjense, si tú murieras hoy, dame un porcentaje de seguridad que tendrías, que tus hijos serían fieles en el camino del Señor, seguirían congregándose fielmente y seguirían sirviendo a Dios con toda fidelidad si tú ya no existieras. ¿Qué porcentaje?
con los dioses de esta era. Ellos no tenían los fundamentos. No habían visto a sus padres ser genuinos, radicales, congruentes con un Dios grandísimo, sino que se habían puesto a adorar otras cosas. Y realmente yo creo que ellos no tenían tanto amor por Astarte, sino por lo que ella representaba y la manera de adoración. Tampoco les encantaba la imagen de Baal, pero sí la forma de adoración. Así que los que habían sido libertados por un Dios grande, ahora estaban adorando muñecos que corrompían sus almas y familias. Eran los hijos de ellos, solo que en su descarrío y desenfocados no evaluaron el costo. Es que a veces parece, uno dice: ya, qué exageración, qué fanatismo. Mira los resultados. ¿Por qué esta es una generación de cristal? Dime por qué. Dime por qué los muchachos no conocen a Dios. Dime por qué todas las películas de la Navidad es Santa Claus y los regalos y el trineo y cosas. Porque los niños no conocen a Cristo, los niños de esta generación, y porque los jóvenes están sexualizados hasta los tuétanos. Porque tantos corren a la corriente LGBT y todo esto. Si hemos hecho un buen trabajo, no lo hemos hecho. No lo hicimos. Así que estos muchachos estaban en una tierra, habitando una tierra prometida, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero como adoraban a Astarte y a Baal y todas esas cosas, por lo tanto el Señor, la Biblia dice, se airó y los dejó a merced de sus enemigos, pues estaban adorando a Baal y a Astarte. Que ellos te salven. Por lo tanto el Señor se enojó y los dejó a merced de sus enemigos. Y yo creo que muchos jóvenes cristianos en estos momentos y en esta era están a merced de sus enemigos. La fornicación, la pornografía, los secuestros, el tráfico humano, la mezquindad forzada, la inmoralidad de todo tipo. Las muchachas pasan de un muchacho a otro y a otro y a otro, en un desenfreno, como si el mañana no existiera. Como que todo es vanidad y cuánto tengo y lo que tengo y cómo me veo. Las madres, si no trabajan, las mamás están enfocadas en el celular. Dios del cielo, es enfermizo, es adictivo. Y los niños creciendo así, mirando. No tienen que mirar los malos ejemplos en la calle, los tienen en su casa. Por lo tanto el Señor se enojó y los dejó a merced de sus enemigos. Qué terrible es vivir sin Dios, sin la confianza de que Dios estará a mi favor en esta crisis. Qué terrible cuando Dios dice: arréglatelas como puedas. Esos son tus dioses, que te salven. Que te salven pues. Así que cuando estos muchachos que nacieron y crecieron salían a presentar batalla contra sus adversarios de las naciones cercanas, aquellos pueblos que habían quedado aún tras habitar la tierra de promesa, cuando salían a presentar batalla contra sus adversarios, no podían vencerlos y entonces entraron en gran aflicción. Es fatal
que nuestros jóvenes, al enfrentar batallas y tentaciones, no logren salir de allí, no logren librarse, sino que estén allí sumergidos, que vivan el cristianismo como una religión, pero que no sean capaces de librar sus enemigos. Todo lo que les rodea y el sitio que ahora tienen, y todo aquello que en medio de un mundo tan complicado y peligroso. Así que entraron en grande aflicción. Dios es bueno y misericordioso. Así que el libro de los Jueces, ahí mismo en el capítulo 2, nos enseña lo siguiente. Entonces el Señor levantó jueces. Por eso este libro se llama el libro de los jueces. El Señor levantó jueces. Eran caudillos, eran libertadores, eran caudillos. Y el Señor levantó caudillos que los librasen de mano de quienes los despojaban. A estos muchachos que habían crecido con estos padres faltos de compromiso y de seriedad. Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de quienes los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos y los adoraron. Cuando el Señor les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de la administración de aquel juez. Porque el Señor era movido a misericordia por los gemidos de los israelitas a causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el juez moría, el pueblo volvía a hacer lo malo y lo hacía aún peor que sus antepasados. Adoraban nuevamente a otros dioses. Obstinadamente regresaban a las costumbres perversas de las naciones que los rodeaban. Dios siempre levanta libertadores en medio de su pueblo. Pero, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si nuestros hijos tienen que salir a trabajar o estudiar a otra ciudad donde no está la iglesia, donde no están los líderes y donde no están sus padres, ¿cómo se van a comportar? ¿Qué porcentaje del 0 al 100% tienes de seguridad que si tú mañana ya no existieras, tu hijo o tu hija estaría aquí fielmente? Depende muchísimo de nosotros, muchísimo. Ellos están en nuestra casa, son nuestros testigos de nuestro estilo de cristianismo. Dice que ellos obstinadamente regresaban a las costumbres perversas. Ahí estaba el juez, los estaba ayudando, estaba intercediendo, no sé qué. Se moría el juez, sácatelas, va de nuevo. Así que si pensamos en que se iban muriendo los jueces, pensamos que esto pasó de una generación a sus hijos y los hijos de ellos, las mismas costumbres, una herencia, un comportamiento constante a sus hijos y a sus nietos. Y pasó, hubo un principio. Los que comenzaron a habitar la tierra prometida no tuvieron una seriedad total. Pensaban que tanto es tantito, suficiente, porque Jesús dijo: un poco de levadura leuda toda la masa. Así que el Señor pues dejó aquellas naciones en donde estaban y no las expulsó, ni permitió que Israel pudiera destruirlas. ¿Ya no los iba a ayudar? Sí, realmente tenían que ser fieles al pacto. Pero como los niños chiquitos estaban mirando que los grandes nada más eran cristianos en el templo, que nada más tomaban la Biblia en el templo, o que nada más oraban ocasionalmente en el templo, ellos no podían tener una salvación
sincera y firme, y una convicción personal, como cuando Daniel y sus compañeros es sacado de los príncipes de Israel y es llevado a la capital del pecado, Babilonia. Es puesto en Babilonia en los banquetes y las orgías del imperio babilónico. Son enseñados en su lengua, costumbres, cultura, religión. Fueron instruidos, ahí estuvieron. Pero ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Felicitaciones a los padres de Daniel y los 3 jóvenes hebreos. Nosotros. Así que los abuelos, los hijos y los nietos en las mismas. Se moría el juez, volvían a las andadas. Otro juez, ya estaban ahorcados, estaban enfermos, estaban sin trabajo, estaban oprimidos, despojados. Bueno, Dios en su misericordia empiezan a chillar a gritos. Dios en su misericordia les levanta un libertador. No les dice que les quita los problemas, levanta a alguien que puede ayudarlos. Y mientras están recibiendo la ayuda, ahí están. Pero en cuanto el líder no está presente, vuelven a las andadas. Así que los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos en esa condición espiritual. Que jamás algo así ocurra en la iglesia. Estaba platicando con Sara, le estaba diciendo, ay, acabas del futuro y que sabe qué. Y le digo, ay, ojalá veamos Mahanaim en todo su esplendor. No sé cuándo viene el Señor, yo creo que pronto. Y ella dijo, el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, y así no está la iglesia. ¿No? El Señor pues dejó a aquellas naciones en donde estaban, allí entre ellos, despojándolos, conquistándoles, causándoles problemas, y sus dioses un tropiezo constante. Entre ellos había jueces. No todo estaba perdido, ni ahora tampoco. Que Dios nos ayude, porque los males trascienden, iglesia. Ojalá, porque nosotros hice mal, todo lo hice mal, ni le tomé seriedad ni nada, nada más estaba yo medio cotorreando y bueno, me mandan al infierno, me lo merezco, qué bien, ándale. Pero no me voy sola. Así enseñé a mis hijos, así aprendieron mis nietos. Fui su ejemplo y su impartición, vivían en mi casa. Es importante. Los males trascienden. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Si nuestros caminos le agradan al Señor, claro que erradicará a nuestros enemigos, claro que nos librará de enfermedades generacionales degenerativas, claro que nos librará de malos matrimonios, claro que nos librará de suicidios y todas estas cosas. Claro que a nuestro linaje lo librará. Dios es fiel a su palabra. No depende de Dios, depende de nosotros. La promesa está establecida. Nuestros hijos no nada más necesitan nuestras oraciones, que bueno, que es necesario. Nuestros hijos necesitan nuestros ejemplos. Ellos nos ven en el secreto. Ellos nos conocen mejor que los hermanos. Ellos viven con nosotros. Nos necesitan. La iglesia, nosotros necesitamos una postura radical. La Biblia dice, me fallaron los sacerdotes. No hicieron diferencia entre lo santo y lo inmundo. No dijeron esto es, no, hijo, esto es malo, no. Esto sí es bueno. No. Que el niño escoja, que el joven escoja. Total, ya es adulto. Es un adulto responsable, es santo, es cristiano, está bien consagrado. No, entonces no puede decidir si vive en tu casa. Tú eres el sacerdote. Si nuestros hijos tantos, que decida, ¿qué va a decidir?
no está en la postura de decidir. Estamos allí para hacerles luz y para hacerles un estorbo a su loca carrera destructiva. Así que en la iglesia necesitamos una postura radical. Cuida las amistades, porfa. Son sus amiguitos. Yo creo que los amiguitos en esta época no existen. Yo sí tuve amiguitos. Inocentes y bonitos, no, señor. Los niños tienen acceso a todo tipo de información. Cuida sus amistades. El Señor le dijo: vas a estar en esta salvación grande. Ya te estableciste en esta salvación grande, ahora la cuidas. Enseña a tus hijos a ser selectivos en las amistades estrechas. No vamos a ser ermitaños. No me llevo con nadie, sí, pero si es tu gran amigo, si es tu mejor amigo, ¿qué tipo de persona es? Ahora la moda es que las muchachas salgan enseñando todo y los hombres las codicien y piensen bajezas acerca de ellas. Pero ¿cómo es la moda? Y luego las muchachitas de 14, de 15 años, de 16 andan vestidas así, pero ellas no trabajan, ellas no ganan dinero solas. ¿Quién les compra esa ropa? Lo que nuestros hijos escuchan. Bueno, si tú también lo escuchas, no te vas a espantar por eso, pero ojalá que no. No vas a estar haciendo alguna cosa, trabajando, el quehacer, y le das el celular a tu hijo para que se entretenga. Él puede bajar de allí lo que quiera, puede mirar todo. No, es que va a la escuela dominical y somos cristianos. Oye, es un pequeño. Si tú estás siendo tan imprudente en tu comportamiento, ¿por qué tu hijo sería prudente en el suyo? Yo confío, no confíes. Nos necesitan. Necesitan que los supervisemos, necesitan nuestro cuidado, necesitan nuestra dirección, necesitan nuestros sabios consejos, porque de la boca del sacerdote debe brotar sabiduría, pues su familia de su boca buscará la ley, pues es mensajero del Señor de los ejércitos. Así que yo tengo que decir lo que el Señor dice, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, lo que me enseñó mi abuelita, no. Lo que dice el psicólogo, no. Soy mensajera. Y le tengo que decir a Esdras: no, Señor, ¿qué le pasa? La Biblia dice, no, Jimena, ¿qué pasó? La Biblia dice. Amiguitos, ¿cuáles amiguitos? La Biblia dice que dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. ¿Qué hay de común la luz con las tinieblas? ¿De qué hablan los jóvenes de esta época? Los jóvenes que no son cristianos. Yo tengo a sus hijos en la escuela del discípulo. Así que yo les pregunto a sus muchachitos que de qué hablan los jóvenes de esta época. Pues hablan de sexo, pues hablan de la música, hablan del reggaetón, hablan de las chavas y otras cosas más deshonestas. Entonces, si se van juntos, van para acá y van para allá, o ellos están oyendo al muchacho que les predica a Cristo, o él está oyendo todas estas cosas. Porque dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. No, mamá, a ver. O dígame, pastora, ya me voy. Usted está equivocada. Oiré en otro lado. No, es que mi hijo ora en mi casa, ora, intercede. Wow. Pues que se note, porque lo que uno hace en secreto, Dios lo manifiesta en público. Se le nota que ama a Dios, se le nota su mirada, se le nota su comportamiento. Habla de la Biblia, adora a Dios, llega corriendo al templo. Sabe decir no cuando tiene que decir no, y sabe decir sí cuando tiene que decir sí. Si no, lo único que estás haciendo es engañarte a ti mismo, y eso no lo ayuda a él o a ella. La Biblia dice: por sus frutos los conocerás. No porque cómo habla, no porque cómo canta, no,
¿Cuál es el fruto? El fruto es un resultado. Un árbol, ay, ¿de qué será el árbol? Pues cuando tiene naranjas es un naranjo. Entonces, el muchacho es cristiano, no es cristiano, mira el fruto. Solo voltea a ver el árbol. Y entonces toma acciones. Es nuestro compromiso. Tengo ganas de llorar. Si nuestros hijos no son salvos ahora, no sobrevivirán al anticristo. No sobrevivirán a la tribulación. No la sobrevivirán. Si son incapaces de hacer un ayuno y una oración sincera, ¿tú crees que se van a dejar cortar la cabeza por causa de Cristo? No va a pasar. No será la iglesia que arrebate el Señor. Se quedarán a la grande tribulación. Y será nuestra responsabilidad, nuestra culpa tal desgracia. No estoy exagerando, no estoy loca. Es la palabra de Dios. Y bueno, eso sería lo menos malo que les pudiera pasar. Pero en estos momentos, los que no están rendidos a los pies de Cristo son reos de juicio eterno hasta el momento en que se arrepientan sinceramente, con fruto de arrepentimiento y fruto de salvación. Mientras tanto, la Biblia dice que están en condenación. Si hoy se mueren, no se salvaron. Asumamos responsabilidades. Los llamo a esto, los convoco a esto en el nombre del Señor. Somos la iglesia de Cristo. Quizá en otro lado les digan que, ay, que todo está bien, que todo va a salir bien. No es cierto. Los están engañando. La palabra de Dios es la verdad. Un niño no va a estar con un celular solito. Pues, ¿qué nos pasa? Ay, no confío en él. No confíes en él, no confíes en nadie. Confía en Dios y en el consejo de su palabra. Allí es donde debe estar la confianza, lo que Dios dice. Allí está toda mi confianza, allí está. Y las consecuencias se las dejo al Señor, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué tal si se trauma? ¿Qué tal si se pierde eternamente? Hay de pérdidas a pérdidas. Nuestros niños, no hagas eso. No le dejes un celular en la mano a un adolescente, no lo hagas. Venos a un niño, ¿qué pasa? Si tú entras a Facebook, ¿has visto el alarmante número de niñas de 13 años desaparecidas? ¿Ya te enteraste? Es alarmante, es horrendo. Salen con sus blusitas y sabe qué, moviendo la cadera, y lo suben, y lo suben, y lo suben. Y un perverso las codicia, investiga y sácatelas, viene por ellas. Para la más horrenda pesadilla de vida que esta muchachita tendrá hasta su muerte. La Biblia dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Familias enteras van al templo, cantan y oran y dan alguna ofrenda por allí, pero el sacerdote de su casa no oficia. El verdadero Dios no es Dios allí, porque el verdadero Dios es radical y es santo, y la ley no se aplica. La ley de Dios. Muchos días, bueno, el Señor dice, bueno, Dios, habiendo pasado por alto los años de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que nos arrepintamos, pero no que chillemos y nos azotemos y traigamos una buena ofrendita, pero nos vayamos sin arrepentimiento. Porque ellos se fueron a habitar la tierra prometida sin conquistarla. Así crecieron sus hijos, así crecieron, con tibieza.
La tibieza espiritual, esto lo recibí en mi corazón. La tibieza espiritual traerá como resultado un linaje con un destino incierto a merced de sus enemigos, en constante decadencia moral y espiritual. ¿O qué pensamos que va a pasar? Serán triunfadores, pues a lo mejor en los negocios. No sé por cuánto tiempo, porque las maldiciones generacionales nos persiguen, nos acechan con celo y con codicia. A menos que la sangre de Cristo esté entre nosotros y nuestros perseguidores, entre nosotros y nuestros enemigos. La tibieza espiritual traerá como resultado un linaje con un destino incierto, a merced de sus enemigos, en constante decadencia moral y espiritual. Pero un sacerdocio familiar comprometido producirá linajes benditos. Que eso sea, que eso pase. Amados, no solo habitemos la tierra, conquistémosla. Que Dios nos ayude, y prometió hacerlo. Tomemos seriedad, que esto no es un juego. El diablo no está jugando, pero Dios tampoco. Que seamos la iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Que nuestros hijos estén seguros en una generación incierta. Que si salen a la calle no tengan ayuda. Corazón, porque confío en Dios y porque ellos aman a Dios, y el ángel del Señor acampa no alrededor de cualquiera, alrededor de los que le temen y los defiende. Así que si mis hijos le temen, Dios les defenderá. Dormiré tranquila y me despertaré tranquila. Si mis nietos temen al Señor, el ángel del Señor los protegerá y los defenderá de todos los perversos y los acontecimientos de esta era. Y podré morir tranquila, sabiendo que hice el mejor trabajo que podía y que muchas cosas ya no dependerán de mí. Pero mientras dependen de mí, le voy a echar los kilitos. Hay cosas que dependen de ti y otras que no. Pero si tus hijos están en casa, depende de ti.